Desde los albores de la historia bíblica, pocas figuras han ejercido una influencia tan profunda y duradera como Abraham. Judaísmo, cristianismo e islam lo veneran como patriarca, padre de la fe y origen de alianzas que marcaron el destino de pueblos y civilizaciones enteras. Sin embargo, detrás de esa veneración universal se esconde una pregunta aparentemente sencilla pero históricamente compleja. ¿De qué pueblo era realmente Abraham? ¿Era hebreo? ¿Judío? ¿Caldeo? Las respuestas nos conducen a un viaje fascinante por genealogías antiguas, términos que cambiaron de significado con el paso de los siglos y contextos históricos en los que las identidades no estaban fijadas como hoy, sino que eran fluidas, móviles y profundamente vinculadas a la espiritualidad. Esta travesía, quiero invitarte a formar parte de este espacio. Si disfrutas de contenidos que combinan historia, Biblia y análisis profundo para descubrir verdades olvidadas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos episodios en los que desentrañamos los misterios del pasado con rigor y claridad. Tu apoyo permite que sigamos construyendo este viaje por la historia y la fe. Ahora sí, volvamos juntos a los días de Ur, Harán y Canaán, al corazón de un enigma que ha intrigado a creyentes y estudiosos durante milenios. Abraham aparece en el relato bíblico bajo el nombre de Abram, hijo de Taré, originario de Ur de los Caldeos. Esta breve indicación ha generado siglos de debates. Ur era una de las ciudades más importantes de la antigua Mesopotamia, situada al sur de la región que hoy corresponde al Irak moderno. En tiempos de Taré y Abram, Ur era un centro urbano sofisticado, con templos monumentales, como el famoso Sigurat dedicado al dios lunar Nana, escritura cuneiforme, una administración avanzada y una red comercial que alcanzaba el Mediterráneo. Vivir en Ur significaba formar parte de una civilización compleja, estructurada y politeísta, profundamente enraizada en el culto a un amplio panteón. Sin embargo, los caldeos, aquí aparece como pueblo histórico, se establecieron en el sur de Mesopotamia siglos después de la época tradicionalmente atribuida a Abraham, alrededor del 2000 a.C. Esto ha llevado a muchos estudiosos a considerar que la expresión Ur de los Caldeos es probablemente una actualización editorial posterior, añadida cuando se redactaron o recopilaron los textos bíblicos, para situar geográficamente a Ur para lectores de épocas posteriores. Es decir, Abraham no era caldeo en el sentido étnico estricto. Nació en una ciudad que más tarde estaría asociada a los caldeos. Pese a ello, su origen en Ur lo vincula claramente al mundo mesopotámico, una civilización que floreció entre los ríos Tigris y Éufrates y que dio origen a algunos de los imperios más antiguos de la historia. Era un entorno urbano, religioso y políticamente complejo, muy distinto al de los pueblos nómadas de Canaán. Según el relato bíblico, Taré partió de Ur rumbo a Canaán, pero se estableció en Harán, en el norte de Mesopotamia. Fue allí donde Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y la casa de su padre para ir a una tierra que él le mostraría. Ese llamado marcó una ruptura profunda con el mundo religioso mesopotámico y dio inicio a una nueva identidad espiritual que lo separaría del politeísmo de su entorno. La primera vez que aparece la palabra hebreo aplicada a Abraham es en Génesis 14:12. Uno de los que escaparon vino y avisó a Abram el hebreo. Este término es anterior a cualquier referencia a Israel o al judaísmo, y es clave para entender la identidad original del patriarca. Hebreo proviene de la palabra ibri, que puede estar relacionada con Eber, un antepasado de Abraham mencionado en Génesis 10, de ahí que o con la raíz verbal pueda significar que viene de más allá, el que ha cruzado de un lado al otro, simplemente forastero. Llamar a Abram el hebreo es describirlo como un extranjero que ha llegado desde otra región, un migrante que ha cruzado fronteras geográficas y culturales. En el contexto bíblico, los hebreos no designaban aún una nación organizada,
sino grupos seminómadas que vivían en los márgenes de las grandes civilizaciones urbanas del cercano Oriente. No tenían templos monumentales ni reinos centralizados. Su Dios era el Dios que se manifestaba en el camino, que hacía pactos personales y familiares, y no dependía de estructuras arquitectónicas fijas. Abraham encarna perfectamente este perfil. Deja la ciudad urbanizada de Ur, atraviesa Harán y entra en Canaán como extranjero, vive en tiendas, construye altares y recibe promesas divinas. Ser hebreo, en este contexto, no es una categoría política ni étnica rígida, sino una descripción sociocultural y espiritual. En cambio, el término judío ni siquiera existía en tiempos de Abraham. Surge muchos siglos después, derivado de Judá, una de las 12 tribus de Israel, y posteriormente de los habitantes del reino de Judá tras la división del reino unificado de Salomón. Después del exilio babilónico, cuando los descendientes de Judá regresan a su tierra, la designación judío, Yehudí, se generaliza para todos los israelitas supervivientes. Llamar judío a Abraham es, por lo tanto, un anacronismo histórico. Él es considerado el padre de los judíos, pero no era judío en el sentido tribal o nacional. La identidad de Abraham precede a todas estas categorías. Nació en un ambiente mesopotámico urbano. Fue llamado por Dios a un camino de fe y obediencia. Fue designado hebreo al convertirse en extranjero en Canaán, y se convirtió en el antepasado de los pueblos que más tarde serían llamados israelitas y, siglos después, judíos. Su figura representa el punto de origen de una identidad espiritual y genealógica, más que una pertenencia nacional definida. Arqueológicamente, la época de Abraham corresponde a la edad del Bronce Medio, cuando grupos semitas, nómadas y seminómadas se desplazaban entre Mesopotamia, Siria y Canaán como comerciantes, pastores o mercenarios. Textos mesopotámicos de esa época mencionan a los Habiru o Apirú, descritos como forasteros, desplazados o grupos marginales frente a las ciudades-estado. Muchos estudiosos han visto una conexión entre estos Habiru y los hebreos de la Biblia, redes de clanes itinerantes, cuya identidad dependía más de su movilidad y posición social que de un territorio fijo. Abraham, al salir de Ur y establecerse como forastero en Canaán, personifica este modelo Habiru hebreo. No funda una ciudad, no conquista un reino, no erige templos monumentales, levanta altares, establece pactos, recibe promesas y transmite una fe que se basa en la relación se convertirá siglos después en el núcleo de la identidad israelita. Pero en sus inicios es la fe de un extranjero que confía en una voz que lo llama desde más allá de las fronteras conocidas. Este aspecto es esencial para comprender su fuerza simbólica. Abraham es llamado a salir de un mundo de templos fijos para adorar a un Dios que se manifiesta en el camino. Su identidad como hebreo no es una etiqueta nacional, sino una experiencia espiritual de tránsito, obediencia y transformación. Antes de ser el patriarca de pueblos, fue el hombre que cruzó, el que dejó atrás lo establecido para abrazar una promesa invisible. Para comprender con mayor profundidad por qué a Abraham se lo llamó hebreo y cómo este término se convirtió en un eje identitario, es necesario remontarse a su linaje genealógico, tal como se presenta en el libro del Génesis. Después del diluvio, la narrativa bíblica introduce la figura de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. De Sem nacerían generaciones que poblarían vastas regiones del cercano Oriente. Entre sus descendientes aparece un personaje clave, Eber o Eber. En Génesis 10, 21-25, Eber es presentado como descendiente directo de Sem y antepasado de Abraham. Su nombre, curiosamente, está relacionado con la misma raíz de la palabra hebreo, ibri, lo que ha llevado a muchos a interpretarlo como el origen étnico espiritual del término. Eber representa en la genealogía algo más que un simple eslabón. Su nombre parece encapsular la idea de el que está del otro lado.
el que cruza o el que proviene de más allá del río, una expresión que en la antigüedad solía referirse al Éufrates. En las culturas mesopotámicas, el otro lado del río era una manera habitual de describir las tierras situadas al oeste de Mesopotamia, es decir, la región de Canaán. Por eso, cuando en Génesis se menciona a Abraham como hebreo, no se trata únicamente de su ascendencia biológica a través de Eber, sino también de su condición de migrante que ha cruzado el gran río y ha llegado a una tierra extranjera. Esta doble dimensión, genealógica y geográfica, explica por qué el término adquirió un peso especial en la tradición bíblica. A medida que las generaciones avanzaron, la designación hebreo comenzó a aplicarse no solo a Abraham, sino a todo su clan y sus descendientes inmediatos. Cuando José es vendido como esclavo a Egipto, es identificado por los egipcios como hebreo. Génesis 39, 14, 17. Cuando Moisés relata al faraón hebreo, habla en nombre no describe del Dios del estado político ni una estructura tribal completamente desarrollada. Designa a un pueblo nómada, extranjero, proveniente del otro lado, que vive como minoría dentro de civilizaciones poderosas como Egipto. Lo notable es que este término, en la literatura del antiguo Cercano Oriente, no era exclusivo de los descendientes de Abraham. Documentos mesopotámicos y egipcios de la Edad del Bronce tardía mencionan repetidamente a grupos llamados Jabiru o Apiru. Estos grupos aparecen en tablillas como las de Amarna, siglo XIV a.C., donde reyes cananeos escriben al faraón quejándose de bandas de Abiru que amenazan sus ciudades. No todos los Abiru eran israelitas, pero es muy probable que los ancestros de Israel fueran identificados dentro de este amplio fenómeno de pueblos seminómadas y marginales. El término Jabiru parece haber tenido connotaciones sociales más que étnicas. Designaba a aquellos que vivían fuera del sistema político establecido, migrantes, forasteros, aventureros, incluso mercenarios. Llamar a Abraham hebreo encaja perfectamente con esta realidad histórica. Un hombre que no pertenecía al orden imperial, sino que lo cruzaba. Con el tiempo, sin embargo, esta identidad de hebreo los descendientes se fue transformando. A través de Isaac y Jacob formarían las 12 tribus de Israel, que, tras su salida de Egipto y la conquista de Canaán, se establecerían como una confederación tribal con un fuerte sentido religioso. A partir de entonces, el término israelita comenzó a ganar protagonismo. Hebreo siguió usándose, sobre todo por parte de extranjeros para referirse a ellos, pero israelita pasó a ser el término interno que designaba a la comunidad del pacto, aquellos que descendían de Jacob, también llamado Israel, y que habían recibido la ley en el Sinaí. Es importante subrayar que Abraham se encuentra en la raíz de todas estas designaciones. Como patriarca, es el punto de convergencia de genealogías que más tarde darán origen a varios pueblos, no solo Israel, sino también los ismaelitas, descendientes de Ismael, hijo de Abraham con Agar, los edomitas, descendientes de Esaú, y, en la tradición islámica, las tribus árabes que se remontan a Ismael. De este modo, Abraham se convierte en una figura transversal y fundacional, padre de hebreos, antepasado de israelitas y judíos, en el contexto bíblico espiritual de árabes. Esta transversalidad se refleja en los pactos que Dios hace con él. Primero, en Génesis 12, Dios lo llama a salir de su tierra y promete hacer de él una gran nación. Luego, en Génesis 15, establece un pacto solemne con sacrificios, en el que promete dar a su descendencia la tierra desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Finalmente, en Génesis 17, el pacto de la circuncisión marca a su linaje como no está limitado a una designación étnica, sino que inaugura una relación espiritual y genealógica entre Dios y la descendencia de Abraham, una relación que será interpretada de distintas formas a lo largo de la historia por judíos, cristianos y musulmanes. La transformación del término hebreo en israelita y, más tarde, en judío,
refleja esta evolución histórica. En los tiempos de los patriarcas, hebreo designaba a un clan nómada que vivía en la periferia de los grandes imperios. Durante el período de Moisés y la conquista, israelita expresaba la identidad de una confederación tribal unida por la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Con la monarquía davídica, el término israelita adquirió también una dimensión política: el pueblo del reino de Israel. Tras la división del reino, judío se aplicó primero a los habitantes de Judá, y luego, tras el exilio babilónico, a todos los que conservaron la fe ancestral. Abraham precede a todos estos estadios. Su identidad no puede encasillarse en ninguno de estos términos posteriores, pero es el origen de todos. Además, la dimensión espiritual de su figura trasciende las fronteras genealógicas. Abraham no es solo el antepasado biológico de un pueblo. En la carta a los romanos, Pablo lo presenta como el padre de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, porque creyó a Dios antes de la circuncisión y antes de que existiera la ley. En el Corán, Abraham, Ibrahim, es el Hanif, el monoteísta puro que se apartó de la idolatría y sometió su vida a la voluntad de Dios. En la tradición judía, es el que rompe los ídolos de su padre y escucha la voz divina que lo llama. Estas distintas lecturas muestran que la identidad de Abraham es a la vez histórica y simbólica, raíz de pueblos y fe de individuos. A medida que estas tradiciones se desarrollaron, la pregunta sobre ¿de qué pueblo era Abraham? Adquirió capas adicionales. En la época helenística y romana, los judíos que vivían en la diáspora usaban hebreo para referirse a la lengua sagrada y a sus antepasados, mientras que judíos se convirtió en el término más común en griego y cristianismo naciente, y Abraham se convirtió en símbolo de legitimidad. Tanto judíos como cristianos reclamaban su herencia espiritual para afirmar su posición como pueblo elegido o verdadera fe. Incluso en la historia islámica, Abraham ocupa un lugar central. Es el constructor de la Kaaba junto con Ismael, el restaurador del monoteísmo original, el hombre que se somete sin reservas a la voluntad de Alá. Su figura une genealogías árabes y hebreas en un solo linaje espiritual, proyectando su influencia desde el desierto de Canaán hasta la Meca. Todo esto demuestra que Abraham no puede ser reducido a una sola etiqueta étnica o nacional. Llamarlo caldeo es reconocer su origen geográfico en Ur. Llamarlo hebreo es destacar su condición de migrante que cruza fronteras. Llamarlo israelita es reconocerlo como raíz de las tribus que vendrían de Jacob. Llamarlo judío es proyectar sobre él una identidad posterior que se consolidaría siglos después. En cada caso, la palabra dice algo verdadero, pero ninguna dice la verdad completa por sí sola. Abraham es anterior a todas ellas. Es la semilla de la que brotaron múltiples ramas, cada una con su propio desarrollo histórico y espiritual. Su historia nos recuerda que las identidades más profundas no siempre están fijadas en etiquetas nacionales, sino en experiencias fundacionales. Abraham no fundó un imperio, emprendió un viaje. No construyó murallas, levantó altares, no impuso leyes humanas. Respondió a un llamado divino. Por eso, cuando la Biblia lo llama hebreo, no está simplemente registrando una pertenencia étnica, sino proclamando su condición de hombre que cruza, que obedece, que inaugura algo nuevo. A lo largo de los siglos, la figura de Abraham ha sido interpretada, reclamada y celebrada por múltiples pueblos, culturas y religiones. Esta multiplicidad no es una coincidencia, refleja la riqueza y complejidad de su identidad original. Abraham no nació judío ni israelita. Tampoco fue simplemente un caldeo en el sentido étnico posterior. Fue un hombre de paso, un peregrino que salió de su entorno cultural y religioso para responder a un llamado divino que cambiaría la historia. Su origen en Ur de los Caldeos lo conecta con una de las civilizaciones más antiguas y poderosas del mundo. En ese entorno mesopotámico,
Dominado por templos monumentales y sistemas religiosos politeístas, su historia representa una ruptura. Deja atrás la seguridad de un mundo estable para emprender un viaje incierto. Esta salida marca el inicio de una nueva forma de relación entre el ser humano y Dios. Una fe que no depende de templos ni imperios, sino de la confianza personal en la promesa. Su identidad como hebreo simboliza este cruce. Abraham es el que viene del otro lado, el que atraviesa fronteras físicas, culturales y espirituales. Su vida entera está marcada por desplazamientos, de Ur a Harán, de Harán a Canaán, de Canaán a Egipto y de regreso. Vive como extranjero en tierras que no le pertenecen, levantando altares en lugar de murallas, moviéndose bajo la guía de una voz invisible. El término hebreo capta esta esencia mejor Sin que embargo, cualquier otra etiqueta. sería A través de sus Abraham descendientes es que el las prototipo identidades del peregrino étnicas de y la fe. nacionales se irían consolidando. De su hijo Isaac y su nieto Jacob surgirían las tribus de Israel, que con el tiempo formarían un pueblo con una estructura política, religiosa y cultural definida. De Judá, una de esas tribus, nacería la identidad judía siglos después, tras el exilio babilónico. Por otra parte, de Ismael, su hijo con Agar, se formarían pueblos árabes que más tarde lo reconocerían como su patriarca espiritual. Incluso Esaú, hermano de Jacob, daría origen a Edom. En este sentido, Abraham es el punto de convergencia genealógico de múltiples ramas que recorrerán la historia antigua y medieval en direcciones distintas pero con un mismo tronco inicial. Lo fascinante es que, en la tradición bíblica, la promesa hecha En Génesis a Abraham 12, no se 3, limita a un Dios solo le pueblo. dice: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Esta frase ha sido interpretada de muchas maneras, pero en esencia señala que la herencia de Abraham trasciende sus propios descendientes biológicos. Se proyecta hacia toda la humanidad, a través de la fe, la historia y la influencia cultural de los pueblos que lo reconocen como padre. Así, su figura se convierte en un puente entre naciones. A lo largo de la historia, esta promesa ha resonado de distintas formas. Para el pueblo judío, Abraham es el padre de la alianza, el primero que respondió al llamado de Dios y estableció el camino que culminaría en la Torá, el templo y la vida del pacto. Para el cristianismo, es el modelo de fe justificada sin obras, el ejemplo de aquel que creyó antes de la ley y que por ello se convierte en padre de todos los creyentes, judíos y gentiles. Para el Islam, es el Hanif, el monoteísta puro que restaura la adoración a Dios y construye la Kaaba con Ismael, dando origen a una de las tradiciones religiosas más grandes del planeta. Ninguna de estas visiones agota su identidad. Cada una resalta un aspecto distinto de una figura inmensa y fundacional. En el plano histórico, la pregunta, ¿era Abraham caldeo, hebreo, israelita o judío? No tiene una única respuesta. Caldeo, porque cada uno de estos términos pertenece a una época distinta. Describe su condición de migrante y forastero. Israelita se refiere a sus descendientes organizados como pueblo. Judío designa a la comunidad posterior al exilio, heredera de Judá. Abraham no fue plenamente ninguno de ellos, pero dio origen a todos. Este fenómeno es único en la historia, una sola figura que se convierte en raíz identitaria de religiones que juntas reúnen a más de la mitad de la humanidad. No es simplemente un personaje histórico, es un arquetipo espiritual. Su historia no solo pertenece al pasado, sigue moldeando la manera en que pueblos enteros se entienden a sí mismos hoy. Judíos, cristianos y musulmanes trazan sus genealogías espirituales hasta él. La Biblia lo presenta como amigo de Dios. El Corán lo eleva como modelo de fe pura. Las tradiciones cristianas lo interpretan como anuncio de una salvación universal. En todos los casos, Abraham es el origen de una promesa que aún resuena. Esta trascendencia también explica por qué su figura ha sido centro de disputas, interpretaciones y apropiaciones a lo largo de los siglos. Cada tradición ha buscado en Abraham su legitimidad espiritual, su anclaje histórico y su sentido de continuidad.
Y, sin embargo, en el fondo de todas estas lecturas permanece el mismo gesto inicial. Un hombre que escucha, En tiempos modernos, obedece, la figura de Abraham sigue siendo objeto de estudio arqueológico, teológico y cultural. Las excavaciones en Ur han revelado la sofisticación de la ciudad de la que partió. Los estudios lingüísticos han profundizado en la relación entre hebreo y abiru. Las comparaciones entre textos bíblicos y documentos mesopotámicos han iluminado su contexto histórico. Pero, incluso con estos avances, Abraham sigue escapando de las categorías rígidas. Es más que un gentilicio, más que un origen tribal, más que un personaje histórico. Es el inicio de un relato de fe que transformó civilizaciones. Por eso, cuando nos preguntamos, ¿de qué pueblo era Abraham?, en realidad estamos preguntando por el origen de nuestra propia historia espiritual. Él no fue simplemente de un pueblo. Fue el punto de partida de muchos, hebreo en tránsito, israelita en promesa y judío en herencia. Y, por encima de todo, fue un hombre que creyó. Su vida nos recuerda que las etiquetas étnicas e históricas, aunque importantes, no capturan plenamente el poder de una historia de fe que atraviesa milenios. Abraham es, en última instancia, la figura del creyente que sale, confía y construye futuro. Si esta exploración histórica y espiritual te ha hecho ver a Abraham con nuevos ojos, si has descubierto matices que antes no conocías, te invito a apoyar este trabajo. Suscríbete, comparte este contenido y déjanos tu opinión. Hay muchos más temas que merecen ser explorados con profundidad, y tu participación es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Juntos podemos seguir desentrañando los grandes misterios de la Biblia, la historia y la fe. Y antes de cerrar este viaje, quiero invitarte a dar un paso más. Si este tipo de contenidos te ayuda a comprender mejor la Biblia, a mirar la historia con profundidad y a fortalecer tu fe con conocimiento sólido, considera apoyar activamente este proyecto. Tu participación no es simplemente un gesto simbólico, es la fuerza que permite que estas investigaciones sigan creciendo, que nuevos temas sean desarrollados con detalle y que más personas puedan acceder a verdades que han estado ocultas durante siglos. Suscribirte, comentar, compartir o formar parte de esta comunidad es contribuir directamente a que esta luz histórica y espiritual siga extendiéndose. Dicho esto, avancemos más allá del relato clásico y entremos en el contexto histórico y cultural que rodeaba a Abraham, un aspecto que a menudo se menciona de forma superficial, pero que es crucial para comprender el alcance de su historia. Porque no se puede entender quién era Abraham sin entender el mundo que dejó atrás y el mundo al que llegó. Ur, la ciudad donde nació Abraham, no era un lugar cualquiera. Situada en la Baja Mesopotamia, cerca de la desembocadura del Éufrates en el Golfo Pérsico, era una de las joyas urbanas de la civilización sumeria y luego acadia. En el tercer milenio a.C., Ur alcanzó su apogeo durante la llamada Tercera Dinastía de Ur, aprox. 212-2004 a.C., un período caracterizado por una organización administrativa extremadamente sofisticada, con funcionarios, escribas, templos y registros detallados de impuestos y comercio. El Sigurat de Ur, aún parcialmente conservado hoy, se alzaba como una pirámide escalonada dedicada al dios lunar Nana, Sin en acadio, y dominaba el horizonte de la ciudad. Era un centro de peregrinación, culto y poder económico. Allí nacían y morían generaciones bajo la sombra de ese templo. Imagina crecer en un entorno así, calles llenas de comerciantes, escribas registrando transacciones en tablillas de arcilla, sacerdotes que controlaban tanto la economía como la religión, caravanas que salían hacia el oeste con lana, cebada y plata, regresando con madera de cedro, cobre y piedras preciosas, el aire cargado de humo de sacrificios, las oraciones al dios Luna marcando los calendarios, los rituales regulando la vida cotidiana. El mundo de Abraham, un mundo urbano, organizado, politeísta y profundamente ritualizado.
Cuando Dios lo llama a salir de su tierra, no lo está sacando de una aldea primitiva, sino de una de las metrópolis más avanzadas de su tiempo. Ese gesto adquiere un peso impresionante: dejar atrás el centro de la civilización para ir a una tierra desconocida y convertirse en extranjero nómada. Es un cambio radical de identidad, de ciudadano de Ur a hebreo, es decir, forastero, peregrino, el que viene de más allá. El segundo escenario de su historia es Harán, en el norte de Mesopotamia, cerca del actual sur de Turquía. Harán era un importante enclave comercial en las rutas que conectaban Mesopotamia con Anatolia y el Levante. También estaba consagrada al dios lunar, lo que muestra la continuidad religiosa de la familia de Taré. Allí se detiene la familia, y es precisamente en Harán donde Dios vuelve a hablarle a Abraham para impulsarlo definitivamente a salir. Históricamente, Harán funcionaba como un punto intermedio, ni tan sofisticada como Ur, ni tan periférica como Canaán. Era una ciudad-mercado, un cruce de caminos donde se mezclaban pueblos, idiomas y cultos. En ese contexto multicultural, el llamado de Dios separa a Abraham incluso de su propio clan, mostrándole que su destino no está ligado a la estructura de poder conocida, sino a una promesa invisible. Finalmente está Canaán, la tierra a la que llega Abraham. En la época en que él entra en ella, Canaán no era un reino unificado, sino una constelación de ciudades-estado cananeas: Jericó, Siquem, Hebrón, Laquis, entre otras, cada una gobernada por reyesuelos locales que dependían de alianzas, comercio y, a veces, vasallaje a potencias mayores como Egipto. Era una región de transición entre desierto y mar, entre las rutas comerciales del norte y del sur, entre Egipto y Mesopotamia. Abraham llega allí como un pastor seminómada, con su clan, rebaños y siervos. No construye muros ni templos. Levanta altares en lugares clave, como Siquem, estos tres escenarios, o Hebrón, Ur, marcando con piedras y sacrificios su relación no son solo etapas geográficas. Representan tres mundos culturales distintos. Ur es el corazón del orden imperial urbano. Harán es el cruce multicultural. Canaán es la tierra abierta de promesa. Abraham atraviesa estos tres mundos sin pertenecer plenamente a ninguno, y en ese tránsito forja una identidad nueva. Esta trayectoria geográfica es, en realidad, una trayectoria espiritual, de la seguridad cultural a la fe desnuda, del poder estructurado a la promesa personal. Comprender esto permite ver por qué Abraham se convierte en símbolo de fe, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Su viaje no es meramente histórico, es paradigmático. Es el viaje de todo aquel que deja atrás lo conocido para responder a una voz interior y trascendente. En las tradiciones judía, cristiana y musulmana, este viaje se interpreta de maneras distintas, pero todas reconocen en él un acto fundacional. En la tradición judía, Abraham es el primero que reconoce al único Dios y rompe con la idolatría de su entorno. En la cristiana es el ejemplo de quien es justificado por la fe. En la islámica es el modelo de sumisión absoluta a la voluntad divina. Este contexto arqueológico y cultural también permite comprender mejor algunos episodios de su vida que a menudo se leen sin entender su trasfondo. Por ejemplo, su salida de Ur no es solo una mudanza familiar, es una desconexión ideológica de un sistema religioso y político profundamente enraizado. Su estancia en Harán revela la tensión entre seguir al clan y seguir el llamado personal. Su llegada a Canaán ilustra la fragilidad y la dependencia absoluta de Dios en un territorio donde no tiene derechos políticos ni poder militar. Cada etapa está cargada de significados que se amplían cuando se conocen los detalles históricos. Y no menos importante, estos detalles también iluminan la dimensión humana de Abraham. No era un héroe mítico fuera de su tiempo, sino un hombre real que vivió entre culturas, poderes y religiones concretas. Su fe no fue ejercida en el vacío, sino en medio de ciudades ricas, mercados ruidosos, caravanas interminables y templos colosales. Su decisión de obedecer a una voz invisible en medio de ese mundo tangible
es lo que le da su fuerza universal. Abraham no representa la ignorancia frente a la civilización, sino la fe frente a la civilización. En la tradición judía, Abraham es el punto de partida de la relación especial entre Dios Él es y el primero pueblo de en escuchar Israel. la voz divina, romper con la idolatría y entrar en una alianza que definirá el destino de sus descendientes. Según la interpretación rabínica, Abraham no solo obedeció pasivamente, buscó activamente la verdad. Textos midráshicos relatan cómo, desde joven, reflexionaba sobre el mundo y comprendía que las estrellas, el sol y la luna no podían ser dioses verdaderos, porque estaban sujetos a ciclos. Rompe los ídolos de la tienda de su padre Taré, simbolizando la ruptura con el sistema religioso mesopotámico. Cuando Dios lo llama, Abraham ya había reconocido por sí mismo la existencia del Creador único, y su respuesta no es un salto ciego, sino la confirmación de una búsqueda interior. Este énfasis en su discernimiento y fidelidad convierte a Abraham en el primer creyente consciente, el padre de todos los conversos, según la literatura rabínica. De hecho, la tradición sostiene que él y Sara acogían a viajeros y los instruían en el conocimiento del Dios único. De esta manera, Abraham no es solo receptor de promesas, es propagador activo del monoteísmo. En el judaísmo posterior, esta figura adquiere una dimensión ejemplar. Cada judío, al seguir la Torá, está reafirmando el pacto que comenzó con Abraham. Su circuncisión, ordenada en Génesis 17, se convierte en el signo físico de pertenencia al pueblo de la alianza. Está, en cierto modo, entrando en la misma relación que Abraham inauguró miles de años atrás. Además, Abraham es visto como intercesor y modelo moral. En el relato de Sodoma y Gomorra, se presenta discutiendo con Dios, suplicando por la justicia y la misericordia. Esta escena ha sido interpretada como el modelo del justo que no se limita a obedecer, sino que intercede por otros, buscando equilibrio entre la justicia divina no fue elegido por pasividad, sino por su capacidad de actuar con justicia, tzedaká, y bondad, gesed, en medio de un mundo corrupto. Él no es solo el patriarca biológico, sino el arquetipo de la fidelidad activa y razonada. En la tradición cristiana, Abraham ocupa un lugar absolutamente central en la comprensión de la fe y la salvación. En el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, se presenta como el paradigma de la fe que justifica. Pablo subraya que Abraham fue declarado justo por creer, antes de la circuncisión y antes de la ley mosaica. Romanos 4. De esta manera, Abraham se convierte en padre de todos los que creen, judíos y no judíos, porque su relación con Dios se basa en la confianza, no en el cumplimiento previo de ritos o leyes. Esta lectura paulina es fundamental. Transforma a Abraham en figura universal, no limitada a un pueblo. En los evangelios, sino abierta a todos Jesús los que, también hace referencia a Abraham en varias promesas divinas. Lo presenta como aquel que vio su día y se alegró. Juan 8:56, subrayando la continuidad entre la promesa hecha a Abraham y su cumplimiento mesiánico. La genealogía de Mateo comienza con Abraham, destacando que Jesús es hijo de Abraham antes que hijo de David, enmarcando toda la historia de la salvación como el desarrollo de la promesa. Abraham desarrolla extensamente su ejemplo de fe. Deja su tierra sin saber a dónde va. Confía en la promesa de una descendencia imposible. Está dispuesto a ofrecer a Isaac creyendo que Dios puede resucitarlo. En este contexto, Abraham es el arquetipo del creyente que confía radicalmente en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa. La teología cristiana, a través de los siglos, ha interpretado a Abraham como precursor de la fe cristiana, figura profética que anticipa la universalización de la alianza. En la patrística, los padres de la Iglesia lo presentan como ejemplo del alma que abandona la idolatría para seguir la luz verdadera. En la Reforma, especialmente en Lutero, su fe, imputada como justicia, se convierte en argumento clave para la doctrina de la justificación por la fe. En todas estas lecturas, Abraham es mucho más que un personaje histórico. Es el modelo espiritual del creyente universal.
En el Islam, la figura de Abraham, Ibrahim, es igualmente central, aunque con matices distintos. El Corán lo presenta como un Hanif, es decir, un monoteísta puro que no pertenece ni al judaísmo ni al cristianismo posteriores, sino a la religión primordial, la sumisión sincera a la voluntad de Alá. Ibrahim es el modelo del creyente que, al observar la creación, las estrellas, la luna, el sol, comprende que ninguno de esos cuerpos celestes es digno de adoración, y se vuelve al Creador único. Esta narración paralela a la midrásica subraya su búsqueda racional de la verdad. En la tradición islámica, Abraham es también el constructor junto con su hijo Ismael de la Kaaba en la Meca, considerada la primera casa de adoración erigida para Dios. El acto de levantar la Kaaba simboliza la restauración del monoteísmo original en la tierra árabe. Cada año, millones de musulmanes reviven su gesto durante el Hajj, la peregrinación que tiene en Abraham uno de sus ejes simbólicos. La práctica del sacrificio durante la festividad de Eid al-Adha conmemora su disposición a ofrecer a su hijo en obediencia a Dios. En el Islam, tradicionalmente se identifica a ese hijo con Ismael, no con Isaac. Para el Islam, Abraham no es solo un ancestro espiritual, es el modelo del sometimiento absoluto a la voluntad divina. Islam significa precisamente sumisión. Su figura une la genealogía árabe e israelita. Es antepasado de Ismael, considerado progenitor de muchas tribus árabes, y de Isaac, antepasado de Israel. De este modo, Ibrahim es visto como patriarca de los musulmanes tanto como de los judíos y cristianos. Su oración en el Corán incluye la petición: Señor nuestro, haz de nosotros dos musulmanes para ti, y de nuestra descendencia una comunidad musulmana para ti. Corán 2:128. Lo fascinante es que, a pesar de las diferencias teológicas entre estas tres tradiciones, todas coinciden en atribuir a Abraham un papel fundacional y ejemplar. En el judaísmo, es el primero que responde al llamado de Dios y establece la alianza. En el cristianismo, es el modelo universal del monoteísta puro y el restaurador de la adoración auténtica. En todas, es el que escucha, obedece y actúa con fidelidad radical. Este triple reconocimiento hace de Abraham una figura de diálogo y también de tensión. Diálogo porque judíos, cristianos y musulmanes comparten un respeto profundo por su figura, sus gestos y su relación con Dios. Tensión, porque cada tradición lo interpreta como prueba de su propia legitimidad. El judaísmo lo ve como padre de la alianza particular, el cristianismo como padre de la fe universal, el Islam como restaurador del monoteísmo original anterior a las divisiones religiosas. Esta diversidad de lecturas no niega su unidad, sino que muestra cómo una sola figura puede atravesar la historia y ser reinterpretada sin agotarse. En el mundo contemporáneo, esta figura común ha sido propuesta como puente interreligioso. El llamado diálogo abrahámico busca precisamente poner en el centro aquello que une a las tres tradiciones: la fe en un Dios único, la figura de un patriarca obediente y la creencia en una promesa divina que trasciende fronteras. En Jerusalén, en Roma, en la Meca y en universidades de todo el mundo, Abraham es estudiado no solo como personaje bíblico, sino como símbolo de unidad potencial entre pueblos que hoy, en muchos casos, están divididos por conflictos políticos y religiosos. Y, sin embargo, más allá de estas interpretaciones institucionales, Abraham sigue hablando a nivel personal. Su historia no es la de un héroe distante, sino la de un hombre real que dejó atrás lo conocido para caminar hacia lo desconocido. En distintos lenguajes, vuelven una y otra vez a su ejemplo para recordar lo que significa confiar de verdad. En la era moderna, la figura de Abraham ha trascendido los límites estrictos de la religión para convertirse en un símbolo cultural y político de alcance global. Su nombre resuena no solo en sinagogas, iglesias y mezquitas, sino también en universidades, museos, foros interreligiosos y debates geopolíticos. Esta expansión de su influencia refleja, por un lado, la centralidad de su figura en las tradiciones abrahámicas,
y por otro, la fascinación contemporánea por los orígenes y las identidades que modelaron el mundo actual. En el terreno de la arqueología, el interés por Abraham se ha entrelazado con la investigación de las civilizaciones mesopotámicas, cananeas y egipcias. Desde el siglo XIX, exploradores y arqueólogos comenzaron a excavar en las ruinas de Ur, redescubriendo la magnificencia de la ciudad mencionada en la Biblia. Las campañas de Leonard Woolley en la década de 1920 revelaron templos, tumbas reales y tablillas cuneiformes que arrojaron luz sobre la vida en la ciudad durante el periodo que la tradición asocia con Abraham. Aunque no se han hallado referencias directas a Abraham en estas tablillas, el contexto histórico que emerge es extraordinariamente coherente con la narrativa bíblica. Una ciudad próspera, con estructuras religiosas complejas y vínculos comerciales que se extendían hasta Anatolia y el Levante. La identificación precisa de la Ur de los Caldeos, mencionada en Génesis, ha sido objeto de debate. Algunos estudiosos sostienen que se refiere a la gran Ur del sur mesopotámico. Otros han sugerido que podría tratarse de una Ur distinta, en el norte, más cercana a Harán. Estas discusiones muestran cómo la arqueología y la exégesis bíblica dialogan constantemente, buscando situar a Abraham en un marco histórico concreto sin reducir su figura a un mero dato arqueológico. Incluso entre los académicos que dudan de su existencia literal, la narrativa abrahámica es considerada una ventana única a las memorias identitarias de los antiguos israelitas y pueblos circundantes. Otro foco de atención ha sido Harán, donde se han encontrado evidencias de cultos lunares, centros comerciales y rutas caravaneras que confirman su papel como enclave clave entre Mesopotamia y Canaán. En Canaán, excavaciones en Siquem, Hebrón y otras localidades han revelado vestigios de ocupaciones seminómadas que coinciden cronológicamente con el período tradicional de los patriarcas. Aunque ninguna de estas evidencias prueba a Abraham en el sentido moderno, dibujan el mundo histórico real en el que una figura como él pudo haber existido, un mundo de migraciones familiares, alianzas tribales y encuentros entre culturas nómadas y urbanas. Paralelamente, la investigación textual ha analizado cómo los relatos patriarcales pudieron haberse transmitido y compilado. Algunas corrientes sostienen que estos relatos contienen recuerdos muy antiguos, preservados oralmente, y más tarde integrados en la narrativa bíblica. Otros argumentan que fueron compuestos en épocas posteriores para dotar a Israel de una identidad fundacional común. Lo cierto es que, más allá de la posición que se adopte, Abraham aparece como una figura estructurante, o bien como un personaje histórico real cuya memoria fue preservada, o como una figura simbólica que unifica clanes y tradiciones diversas bajo una genealogía común. En el terreno teológico y cultural, el siglo XX vio surgir el concepto de religiones abrahámicas, una categoría que agrupa al judaísmo, cristianismo e islam, bajo un mismo tronco genealógico, si bien es moderna, y espiritual, refleja una realidad profunda. Más de la mitad de la población mundial se identifica, de una u otra forma, con tradiciones que remontan su fe a Abraham. Esta conciencia compartida ha dado lugar a movimientos de diálogo interreligioso que buscan, en su figura, un punto de convergencia. Reuniones entre rabinos, sacerdotes y ulemas han invocado su nombre como símbolo de una fe común en un Dios único. Este enfoque ha sido particularmente visible en lugares como Jerusalén, ciudad donde las tres tradiciones se entrecruzan intensamente. Allí, Abraham, o Ibrahim, es recordado en el monte Moriah, lugar donde, según la tradición bíblica, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y que los musulmanes identifican como la explanada del monte del templo, cerca de la cúpula de la roca. Este espacio físico se ha convertido en un símbolo concentrado de unidad y conflicto. Unidad, porque todos veneran a Abraham. Conflicto, porque cada tradición lo reclama de forma distinta. La figura del patriarca, por tanto, habita el corazón de los debates teológicos y políticos contemporáneos.
En el ámbito académico, el estudio de Abraham ha pasado de ser una cuestión exclusiva de teólogos a un tema interdisciplinario que involucra historiadores, arqueólogos, lingüistas, antropólogos y estudiosos de religiones comparadas. Se han analizado paralelos entre Abraham y figuras de otras culturas antiguas que también migran, fundan linajes o reciben revelaciones divinas. Se ha explorado cómo su narrativa ha influido en la construcción de identidades colectivas a lo largo de milenios. Ha sido representado como héroe, peregrino, profeta, anciano sabio, padre espiritual y símbolo de obediencia. En la política religiosa contemporánea, Abraham ha sido invocado tanto como símbolo de paz como, paradójicamente, como justificación en disputas. Líderes religiosos han hablado de construir puentes abrahámicos para superar conflictos. Al mismo tiempo, distintos grupos han reclamado su herencia para legitimar posesiones territoriales o privilegios espirituales, especialmente en el contexto de Oriente Medio. Esta ambivalencia muestra que Abraham no es solo una figura del pasado, es una figura viva en la imaginación colectiva moderna. Su relevancia también ha llegado al terreno del pensamiento filosófico y existencial. Autores como Kierkegaard lo tomaron como paradigma de la fe radical en su obra Temor y Temblor, analizando el sacrificio de Isaac como el acto supremo de confianza en lo absurdo. Para Kierkegaard, Abraham es el caballero de la fe, que obedece a Dios incluso cuando la razón parece desmoronarse. En el siglo XX, filósofos judíos como Emanuel Levinas reflexionaron sobre Abraham como el hombre que responde al otro absoluto, inaugurando una ética de la responsabilidad. Abraham trasciende el marco religioso estricto para convertirse en un arquetipo universal de fe, ruptura y apertura. En la cultura popular, su nombre aparece en libros, películas, debates públicos y expresiones idiomáticas. Su historia sigue siendo contada a niños en 3 continentes. Las imágenes de Abraham levantando su mirada hacia el cielo, partiendo de su tierra o caminando con Isaac hacia el monte, han inspirado a generaciones a reflexionar sobre la fe, el sacrificio y el destino. Su figura ha sido reinterpretada en clave moderna para hablar de migraciones, identidades múltiples y búsquedas espirituales en un mundo globalizado. Todo esto demuestra que Abraham no pertenece exclusivamente al pasado. Es una presencia activa, reinterpretada constantemente a la luz de nuevas preguntas y contextos, ya sea en excavaciones arqueológicas, en debates académicos, en templos antiguos o en plataformas digitales contemporáneas. Su historia sigue provocando, inspirando y reuniendo. Su capacidad de unir y dividir, de inspirar fe y debate, de ser a la vez símbolo religioso, figura histórica y arquetipo filosófico, es única. Y quizá en pocas figuras han atravesado tantas culturas, no en ofrecer respuestas y discursos como él, sino en abrir horizontes. La historia de Abraham nos recuerda que, aunque las etiquetas cambien, caldeo, hebreo, israelita, judío, lo que permanece es la huella de un hombre que respondió a un llamado y caminó hacia lo desconocido. Su viaje no terminó en Canaán. Continúa hoy en cada búsqueda de fe, en cada intento de reconciliar pasado y presente, en cada paso que damos para comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Una de las dimensiones más ricas y a menudo menos exploradas de la figura de Abraham es la manera en que sus acciones concretas a lo largo de su vida se convirtieron en fundamentos simbólicos para generaciones posteriores. Cada episodio narrado en el Génesis no es simplemente un relato antiguo, es una piedra colocada en la base de una identidad colectiva y espiritual que ha perdurado durante milenios. Uno de los momentos centrales es la alianza entre Dios y Abraham, en Génesis 15. En este episodio,
Dios le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas y la posesión de una tierra que se extiende desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Para sellar esta promesa, Abraham realiza un rito antiguo. Corta por la mitad varios animales y los dispone frente a frente. Luego, en un estado de profundo sueño, presencia como una antorcha humeante y un horno de fuego, símbolos de la presencia divina, pasan entre los animales partidos. Este tipo de ritual era habitual en la antigüedad para formalizar alianzas inquebrantables. Al caminar entre los animales sacrificados, las partes implicadas decían, en efecto, que me ocurra lo mismo si rompo este pacto. Aquí, sin embargo, solo Dios pasa entre los animales, lo que significa que la alianza no depende de la perfección de Abraham, sino de la fidelidad de Dios mismo. Esta escena se convirtió en un paradigma de la gracia divina y el compromiso unilateral de Dios es el de la hospitalidad en Mamre. Génesis 18. Abraham, sentado a la entrada de su tienda en el calor del día, ve acercarse a 3 hombres y corre a recibirlos. Les ofrece agua, pan, carne tierna y reposo. En este gesto de hospitalidad surge una de las teofanías más profundas de la Biblia. Esos 3 visitantes anuncian el nacimiento milagroso de Isaac y, al mismo tiempo, revelan el destino de Sodoma y Gomorra. En la tradición judía, este episodio se interpreta como el modelo supremo de hospitalidad, Hachnasat Orkim, una virtud central. En la tradición cristiana, se ha visto como una manifestación anticipada de la Trinidad. En el Islam, Abraham es el ejemplo perfecto de generosidad hacia los huéspedes, y este episodio se relata con detalle en el Corán, 51, 24, 30. Un simple acto cotidiano se convierte en revelación trascendente. La intercesión mostrando por Sodoma, que Dios se manifiesta Génesis 18, en la apertura 16, del hogar 33, y el corazón. revela otra faceta fundamental de Abraham. No es un profeta que se limita a recibir órdenes, sino un interlocutor activo que dialoga con Dios sobre el destino de otros. Se atreve a cuestionar, a negociar, a descender de 50 justos hasta 10, en busca de una medida mínima de justicia que salve a toda una ciudad. Este diálogo ha sido interpretado como el modelo de la oración intercesora y de la responsabilidad moral del justo ante la injusticia colectiva. Para el pensamiento judío, Abraham inaugura aquí la figura del Tzadik, el justo que no permanece indiferente. Para el cristianismo, anticipa la mediación de Cristo. Para el Islam, es uno de los signos de su profunda sumisión y compasión. Ninguna otra figura patriarcal aparece discutiendo de esta manera con Dios. Es un momento único de cercanía y confianza. También es significativo el episodio de la Guerra de los Reyes, Génesis 14. Abraham, lejos de ser un místico aislado, actúa como líder militar cuando su sobrino Lot es capturado. Con 318 hombres entrenados nacidos en su casa, persigue a los reyes invasores hasta Damasco y rescata a los prisioneros. Este relato, que a menudo pasa desapercibido, muestra que Abraham no fue solo un peregrino espiritual, sino también un jefe capaz de organizar y defender a su clan en un entorno político fragmentado y peligroso. Después de la victoria, se encuentra con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien le bendice y recibe de él el diezmo. Este misterioso encuentro ha tenido interpretaciones teológicas inmensas. Melquisedec es visto en la tradición judía como figura sacerdotal pura, en la cristiana como tipo de Cristo, sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, en la islámica como un testimonio más del monoteísmo primordial. El hecho de que Abraham reconozca y honre a este sacerdote revela que su relación con Dios trasciende incluso su propia genealogía. Reconoce la presencia divina más allá de su clan. El sacrificio de Isaac, Génesis 22, conocido como la Akedá o ligadura de Isaac,
es quizás el episodio más cargado de significado teológico y filosófico. Dios ordena a Abraham que lleve a su hijo único, el hijo de la promesa, nacido milagrosamente, al monte Moría y lo ofrezca como sacrificio. Abraham obedece sin vacilar, sube con Isaac, lleva la leña y responde con calma a la pregunta inocente de su último instante. Dios, un ángel lo detiene, y un carnero es sacrificado en lugar de Isaac. Este relato ha sido interpretado de formas profundamente distintas. En el judaísmo, es la prueba suprema de fidelidad, el acto que sella definitivamente la alianza. En la liturgia judía, especialmente en Rosh Hashanah, se recuerda este episodio como mérito eterno para el pueblo de Israel. En el cristianismo, prefigura el sacrificio de Cristo. El Hijo, en el Islam, que no fue un detenido. relato similar involucra a Ismael y es celebrado en la fiesta de Eid al-Adha. En la filosofía moderna, Kierkegaard lo tomó como el símbolo de la fe que trasciende la ética, un salto hacia lo absoluto. La Akedah es, en efecto, uno de los relatos más potentes de toda la historia religiosa humana. Más allá de estos episodios, la descendencia de Abraham se convirtió en una red compleja de pueblos e identidades. De Ismael, de Isaac, según la tradición, nacería Jacob, surgirían tribus y de Jacob, árabes que poblarían las la 12 península de tribus de Israel. Arabia. De Esaú nacerían los edomitas. A través de Setura, su segunda esposa, Abraham tuvo otros hijos que fundaron linajes menos conocidos. Esta diversidad de descendencia refleja la amplitud de la promesa. Serás padre de muchas naciones. En la historia antigua, estos pueblos interactuaron de formas diversas. Alianzas, conflictos, intercambios El nombre de comerciales, Abraham actuaba como migraciones, punto de referencia genealógico compartido, incluso cuando las relaciones políticas eran tensas. A nivel espiritual, estas genealogías se convirtieron en mapas de significado. Para los israelitas, Abraham era la raíz de la elección divina. Para los árabes musulmanes, era el ancestro que los conectaba con la revelación primordial. Para los cristianos, era la figura que unía a judíos y gentiles bajo la fe. En este entretejido de memorias, el patriarca dejó de ser solo un individuo para convertirse en un linaje viviente que cruzó siglos y fronteras. Este legado no es puramente genealógico, es también simbólico. Abraham representa la fe que sale, la obediencia que no calcula, la hospitalidad que acoge, la justicia que intercede, la generosidad que entrega, la valentía que lucha y la esperanza que mira las estrellas. Por eso, y cree, incluso en contextos imposible. seculares, su figura sigue teniendo poder. No es simplemente un personaje religioso, sino un arquetipo profundamente humano. El hombre que responde a un llamado invisible y transforma la historia por su respuesta. Hoy, en un mundo fragmentado por identidades en conflicto, Abraham se presenta como una figura que invita a mirar atrás para comprender el presente. Sus descendientes espirituales están repartidos por el planeta. Sus relatos siguen siendo leídos, interpretados, debatidos y encarnados. Sus decisiones, tomadas hace miles de años en tierras polvorientas, siguen teniendo consecuencias culturales, políticas y espirituales inmensas. Y su historia sigue recordándonos que el verdadero comienzo de una transformación no está en el poder, sino en la fe que escucha y camina. En última instancia, preguntar si Abraham era caldeo, hebreo, israelita o judío es abrir una puerta que conduce a toda esta compleja red de historia, fe y cultura. Cada etiqueta dice algo verdadero, pero ninguna lo abarca completamente. Abraham es el punto de partida de narrativas que aún están en desarrollo, y comprenderlo en toda su profundidad nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos. La historia de Abraham no termina con su muerte ni con la de sus hijos. A lo largo de los siglos, actuando como un espejo en el que cada generación ha buscado su propio reflejo. Cada época ha proyectado sobre él sus preguntas, sus temores y sus esperanzas. Así como Abraham contempló el cielo estrellado y vio en él una promesa, la humanidad ha contemplado su figura para encontrar en ella un sentido de origen, pertenencia y destino. En la época del exilio babilónico,
Cuando el pueblo de Judá se encontraba lejos de su tierra, humillado por imperios que parecían invencibles, los relatos sobre Abraham adquirieron una fuerza renovada. Recordar que Dios había llamado a un solo hombre de Ur y había hecho de él una gran nación servía como recordatorio de que la identidad no depende de la tierra ni del poder político, sino de la promesa divina. En los cantos y oraciones del exilio, Abraham era evocado como el padre que creyó cuando todo parecía imposible, como el modelo de fe en medio de la pérdida. Su historia servía para afirmar: si Dios fue fiel a Abraham, lo será también con nosotros. En la época helenística, cuando el mundo judío se vio inmerso en una cultura globalizada y tentado por la asimilación, Abraham fue presentado como el ejemplo de aquel que resistió a la idolatría y mantuvo su fidelidad en medio de un entorno cultural dominante. En los escritos de Filón de Alejandría, filósofo judío del siglo I, Abraham es interpretado como un alma que deja atrás los sentidos y el mundo material para elevarse hacia la contemplación de la verdad divina. Su salida de Ur se convierte en una metáfora de la salida del alma de la ignorancia. En esta época su figura se vuelve filosófica, no solo padre de un pueblo, sino paradigma de la mente que busca a Dios. En el cristianismo primitivo, Abraham fue usado para afirmar la continuidad de la revelación y al mismo tiempo para abrirla a los gentiles. Pablo lo coloca antes de la ley para mostrar que la fe no está limitada a Israel. Los evangelistas lo presentan como antepasado de Jesús, no para encerrarlo en la genealogía judía, sino para mostrar el cumplimiento de las promesas hechas desde el principio. Los padres de la Iglesia lo citaron constantemente para exhortar a los creyentes a dejar atrás la idolatría del mundo romano y caminar como él, confiando en lo invisible. Abraham era el arquetipo del converso, del peregrino espiritual, del que no se conforma con el entorno cultural Islam dominante. dominante. Tras el surgimiento de la comunidad musulmana en el siglo VII, Abraham fue visto como el vínculo que une a los árabes con la revelación divina original. Su reconstrucción de la Kaaba con Ismael simboliza la restauración de una fe pura anterior a las divisiones religiosas. La peregrinación anual, el sacrificio ritual y muchas oraciones diarias remiten directamente a su ejemplo. En las primeras generaciones del Islam, cuando la comunidad buscaba afirmarse frente a judíos y cristianos, la figura de Ibrahim fue clave. No como rival, sino como raíz común. Él era la prueba de que el monoteísmo no pertenecía en exclusiva a ninguna comunidad posterior, sino que era un llamado universal desde el principio. Durante la Edad Media, tanto en el judaísmo rabínico como en el cristianismo medieval y en el Islam clásico, Abraham fue objeto de elaboraciones teológicas y místicas, como la personificación de la Sefirá de Gesed, bondad, la energía divina de misericordia que sostiene el cosmos. En el sufismo islámico, fue visto como un modelo de amigo de Dios, Jalil Allah, aquel que camina en intimidad espiritual. En la mística cristiana, su fe fue contemplada como un ejemplo de abandono total en la providencia. Su figura atravesó sin dificultad los muros de las escuelas, las sinagogas y los monasterios, adaptándose a lenguajes filosóficos, poéticos y contemplativos. En la era moderna, con el surgimiento de la crítica histórica y la arqueología, Abraham se convirtió en objeto de estudio racional, pero también en símbolo cultural. Algunos lo vieron como un personaje histórico, otros como una figura literaria que unificó clanes diversos. Sin embargo, incluso entre quienes dudaban de su historicidad literal, pocos negaron la potencia simbólica de su historia. Su viaje desde Ur hacia lo desconocido ha sido leído como metáfora de la emigración humana, de la búsqueda de sentido en un mundo cambiante, del paso de la tradición a la fe personal. En contextos seculares, Abraham ha sido reinterpretado como prototipo del ser humano que se atreve a salir de lo dado para fundar algo nuevo. En tiempos contemporáneos, su figura ha cobrado una dimensión política inesperada.
en el conflicto entre israelíes y palestinos, entre judíos, cristianos y musulmanes, Abraham ha sido invocado tanto para justificar derechos ancestrales como para proponer caminos de reconciliación. Algunos líderes religiosos han hablado de la carpa de Abraham como símbolo de hospitalidad donde todos pueden encontrar espacio. Otros han recordado que Abraham no heredó la tierra por conquista, sino por promesa, y que su forma de habitar Canaán fue como extranjero pacífico que levantaba altares. En este contexto, su figura se ha convertido en símbolo de unidad posible y también en campo de disputa ideológica. Al mismo tiempo, movimientos interreligiosos han redescubierto su legado como puente entre las tres grandes religiones monoteístas. Se han construido centros dedicados al diálogo abrahámico, donde judíos, cristianos y musulmanes exploran sus raíces comunes. Este diálogo no es sencillo, implica reconocer diferencias profundas, pero Abraham ofrece un punto de partida que no pertenece en exclusividad a ninguno, y eso lo convierte en terreno fértil para el encuentro. En un mundo fragmentado por conflictos religiosos y culturales, la figura de un hombre que escuchó, confió y caminó ha vuelto a emerger como símbolo de esperanza compartida. Más allá de la política, la religión o la historia, Abraham interpela también a cada individuo. Su historia es, en el fondo, la historia de un llamado personal. Dios le habla a un hombre concreto en un lugar concreto y le pide que deje lo conocido. No Abraham le da mapas responde ni con fe, certezas, y esa respuesta solo cambia una el curso promesa. de pueblos enteros. Cada persona que lee su historia, independientemente de su fe o cultura, se enfrenta a la misma pregunta. ¿Qué significa hoy escuchar un llamado? ¿Qué significa salir de las seguridades hacia lo desconocido? En un mundo donde las identidades se construyen a menudo sobre fronteras rígidas y etiquetas fijas, Abraham recuerda que la verdadera identidad se forja en el camino de la fe y la obediencia, no en los títulos ni en los muros. Fue caldeo por geografía, hebreo por tránsito, israelita por promesa, judío por herencia, musulmán por sumisión en la lectura islámica, padre espiritual en la cristiana y buscador en la filosófica. Pero sobre todo, fue un hombre que creyó, y es precisamente esa fe la que ha mantenido viva su memoria durante casi 4 milenios. Reyes y imperios han caído, idiomas han cambiado, fronteras se han movido, pero la historia de Abraham figura sigue siendo atravesado contada, el tiempo no como un mito estático, rezada, sino como un debatida relato y vivo que vivida. sigue generando sentido. Por eso, concluir un viaje narrativo sobre Abraham no significa cerrar una historia, sino reconocer que su eco continúa. En cada lectura, en cada peregrinación, en cada diálogo, en cada acto de fe, Abraham vuelve a caminar. Y su pregunta, ¿de qué pueblo era?, deja de ser un ejercicio de clasificación para convertirse en una invitación a descubrir cómo una sola vida puede convertirse en raíz de innumerables historias.